Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran ayuda para ti. Si gustas contactarnos, simplemente haz clic en la descripción de esta plataforma. Será un gusto escuchar de ti. El propósito de todo esto es ayudarte en acercarte a Dios y mejorar tu vida. Estamos en esta serie que hemos llamado A Prueba de Dolor. Y la idea central de esta serie, A Prueba de Dolor, es de que sabemos que podemos prevalecer aun cuando el dolor venga. Podemos seguir adelante aun cuando el dolor venga. Pero más importante, podemos agradar a Dios aun cuando el dolor venga. Porque hay muchas cosas que no sabemos de la vida, del futuro, del año, pero de una cosa sí podemos estar seguros, es de que el dolor y el sufrimiento va a llegar. Y a veces es duro digerir esa verdad. Poder lidiar con esa realidad de que el dolor y el sufrimiento va a llegar a nuestras vidas. Porque a nadie le gusta sufrir. Y muchas veces cuando estamos en el sufrimiento y estamos en el dolor, no sabemos cómo bregar con esa situación. ¿Cómo hacemos en el momento de que llegue el dolor y el sufrimiento a nuestras vidas para poder vivir vidas que le agraden al Señor, pero más que nada para prevalecer y aguantar cuando afrontamos el sufrimiento y el dolor? Que es difícil y no hay respuestas muchas veces. Nada menos esta semana tuve la oportunidad de hablar con una mamá que dependía completamente del ingreso financiero de su esposo, y algo sucedió en la vida de su esposo que terminó en el hospital y sin ningún movimiento, básicamente, cuadripléjico, básicamente que no podía ya no solo no trabajar, sino que también no podía fungir como persona. Y aquella mamá de 3 hijos ya no solo estaba cuidando a sus 3 hijos, sino que también cuidando a su esposo. ¿Y qué es lo que sucede cuando eso llega a nuestra vida y cómo respondemos a eso? Eso sin ni siquiera mencionar de que esta mamá también estaba cuidando de su mamá que tiene cáncer por mucho tiempo. Y cuando de repente empiezo a hablar con ella y se quebranta, lo único que puedo hacer yo delante en ese momento es orar por ella, porque Dios es el único que puede ayudarle en esa situación. No es resolver o quitar el dolor, sino pedir que Dios sea quien intervenga en aquel dolor. Porque aquí ella, interesantemente, no es que estaba el dolor experimentándolo personalmente, sino de que estaba experimentándolo por lo que su familia estaba experimentando. Y la semana pasada hablábamos de que cómo Satanás atacará lo que más amas para atacar tu fe a quien más te ama. Es algo que aprendimos la semana pasada. Y muchos de nosotros creo que firmarían inmediatamente o darían cualquier cosa por tal de que su familia no sufra. ¿Cierto? Muchos de nosotros estaríamos dispuestos a mejor nosotros pasar por una enfermedad a que no sea uno de nuestros hijos pasar por una enfermedad. Algo triste para un padre es poder ver sufrir a sus hijos y no poder hacer nada por ellos. ¿Ya has estado en esa situación en algún momento? Cuando tus hijos están en dolor, están en enfermedad y tú quieres mejor sufrir por ellos. ¿Por qué? Porque la familia, al fin y al cabo, es, yo creo, en esta vida lo más valioso. Y es así, como en la vida van a ser atacadas nuestras familias, van a ser atacadas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Y cómo podemos bregar con esa situación? Es la pregunta. Cuando el dolor llega a nuestra familia. Y hoy quiero enfocarme específicamente en el tema de la familia y tener una familia a prueba de dolor. Una familia a prueba de dolor no quiere decir que nuestra familia nunca va a experimentar el dolor, sino de que cuando el dolor venga,
nosotros podamos prevalecer y aún así salir adelante con nuestra familia. Y para eso vamos a ir una vez más al libro de Job. Y hemos hablado de que el libro de Job ha sido usado muchas veces como un fundamento para entender por qué las personas justas sufren, las personas buenas sufren. Porque Job era una persona buena, una persona justa, pero sufrió a tal manera que perdió absolutamente todo. Pero aquel que observa bien y que lee bien y estudia bien se dará cuenta de que al final del libro nunca se llega a la conclusión por qué las personas justas sufren. No se concluye de esa manera. Entonces, lo que uno puede aprender verdaderamente de ese libro es que nos enseña a cómo responder al dolor cuando el dolor llega. O sea que el libro, en vez de contestar las preguntas ¿por qué?, nos invita a acercarnos a Dios y encontrar consuelo en Él. Cuando entonces pasamos por el sufrimiento y el dolor, en vez de cuestionarle a Él, podamos confiar en Él. En vez de ir y haciendo preguntas que nunca tendremos respuesta, podemos adorarle a Él. Ese es básicamente, en esencia, lo del libro en general. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en el tema de la familia y cómo poder tener una familia a prueba de dolor. Y dice el capítulo 1 en adelante: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Eso es importante, ténganlo en mente. 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 5 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. El hombre estaba forrado, como diríamos nosotros. El hombre estaba bendecido. Pero miren también cómo concluye esa descripción de Job. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos acostumbraban ir y hacer banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos, o sea, ofrecía sacrificios a Dios, conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. En esta narrativa que acabamos de leer, encontraremos 5 características de una familia a prueba de dolor. 5 cualidades que se observan en la historia de la familia de Job. Y esas son las que vamos a ver. Y una de ellas es que una familia a prueba de dolor hay unidad. En una familia a prueba de dolor hay unidad. Y eso es de mucha importancia. Solo en este punto, solo en esta cualidad, solo en esta característica, fuera más que suficiente para tener una vida a prueba de dolor. Y yo entiendo de que muchas veces, aunque tratemos demasiado, lamentablemente no es la realidad. Pero si observamos en el verso 4 cómo es que ellos se invitaban los unos a los otros. Hay varias cosas, hay 2 cosas específicamente que muestran en ese verso 4 que acabamos de leer. Dice que se invitaban los unos a los otros y que invitaban a las 3 hermanas. ¿Y por qué hace esa diferencia? Porque pues, en el tiempo de que el libro se entiende que fue escrito, o el tiempo y la cultura en la que narra este libro era posiblemente aún antes de la formación del pueblo de Israel. Entonces la mujer de alguna manera no tenía los mismos privilegios, no tenía los mismos derechos que hasta hoy en día tienen las mujeres. Entonces en la antigüedad el hecho que invitaban a sus hermanas quiere decir de que era una familia de 10 hermanos unidos, incluyendo a las hermanas. De una familia unida, pero no solo eso. Dice que constantemente lo hacían, esa unidad. Pero muestra de que también eran intencionales en mantenerse unidos. Y no hay nada más lindo que ser una familia unida.
les voy a contar algo íntimo. Les voy a contar algo íntimo de esta Nochebuena pasada. Recientemente mi esposa y yo y Gael íbamos a ir a Houston a pasar con nuestra familia. Entonces, y nos fuimos después del servicio de Nochebuena de inglés, que fue el sábado 24 de diciembre. Entonces, salimos de aquí a las 5:30, parece que era 5:30, 6, ya no me acuerdo, pero a modo era que estábamos estimados llegar allá a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. E íbamos a ir directo a la casa de mis padres, es donde íbamos a estar todos reunidos. Y como buenos hispanos, los regalos no se abren el 25, se abren la medianoche del 24, ¿cierto? Entonces, nosotros íbamos y alguien preguntó en el chat de la familia, ¿a qué hora llegan? Para asegurarse de que estuviéramos ahí a la hora de abrir los regalos. Y nosotros dijimos, bueno, llegamos a las 11. Y hasta ahí todo bien. Pero uno de mis hermanos menores que yo escribió y dijo, I can't wait to see you, brother. No me puedo aguantar por verte, hermano. Y ustedes dirían, ¿y eso qué es especial? Qué bueno, ¿no? Para mí eso significa muchísimo. En primer lugar, porque yo no soy una persona muy afectuosa. Y que mi hermano menor haya dicho esa frase, no aguanto por verte, hermano. Eso sentí algo así como que hasta algo raro, porque pues no estoy acostumbrado a eso. Pero que mi hermano menor lo haya hecho, significó muchísimo. Pero por segundo lugar, no solo por lo significativo para mí, sino que lamentablemente estamos en unos tiempos y una cultura que los hermanos no se llevan entre sí muchas veces. Y no se quieren invitar. Y es más, se evitan los unos a los otros. Papá, mamá invita a uno de sus hijos a casa y dice, ok, ¿va a ir Julano o Julana de tal? Porque si va él o va a ir ella, mejor no voy. Si me invitas es a mí. Yo no quiero estar ahí si está el otro hermano, la otra hermana. Entonces, si ven por qué es muy importante ese detallito de que un hermano esté ansioso por verlo a uno, por lo menos a mí me hizo sentir muy especial. Pero también otro detalle que habla este verso 4 de cómo estos hermanos era una familia unida, es de que compartían la responsabilidad. Si observan bien ahí, dice el verso que se turnaban en donde hacían las fiestas. O sea que tomaban la responsabilidad, no había un aprovechado que decía, no, a mí solo invítenme. En las familias, o sea, yo sé que en sus familias no, pero en las familias siempre hay alguien que se quiere aprovechar de los demás, ¿cierto? Hay uno que es más agarrado que los demás. Siempre es así. En sus familias no. Al menos de que tú seas el agarrado, ¿no? Entonces, aquí vemos una familia unida que comparten la responsabilidad los unos a los otros. Entonces, en una familia a prueba de dolor hay unidad. Pero hay otra cualidad que siempre es necesario para tener una familia a prueba de dolor. Y es que en una familia a prueba de dolor siempre hay alguien que intercede. En una familia a prueba de dolor siempre hay alguien que intercede. Y esto es sumamente importante. Porque de hecho la unidad no se puede llevar a cabo si no hay alguien intercediendo. Y cuando digo interceder es que hay alguien, un líder espiritual que se presenta delante de Dios constantemente, diariamente, a presentar a sus hijos, a su familia delante de Dios. Y eso es lo que observamos en el verso en el siguiente verso, el verso 5, dice, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos o sacrificios conforme al número de todos ellos. Hay un gran beneficio estando en una familia de que alguien interceda. Hay un gran beneficio. En mi caso, fue mi mamá la que intercedía por todos nosotros e intercede por todos nosotros hasta el día de hoy. Miren que esta persona que está aquí delante de ustedes era era tremendito, digámoslo ahí nomás, era tremendo. Y mi mamá oraba. Estuvo un tiempo de que yo estuve separado de mi mamá
Ya he contado esto más que nada. Y mi mamá, a distancia, ella me mandó una Biblia. Bien me recuerdo una Biblia que tenía la foto de Jerusalén con el domo dorado, que tal vez ustedes ya han visto esa foto. Esa Biblia, y me decía, lee la Biblia, hijo, estoy orando por ti. Y ella es en El Salvador, yo en San Francisco, California. Un adolescente que le digan que lea la Biblia, alguien que no tiene una relación con Dios, o sea, es como que hasta algo raro, absurdo. Nunca la leí, de hecho, para que vean cómo era. Entonces, pero había una mamá intercediendo. Alguien tiene que estar intercediendo en la casa para que sea a prueba de dolor. Pero hay algo poderoso cuando papá y mamá se toman de la mano a presentar a sus hijos delante de Dios. No importa el estado, la condición o la temporada en donde están tus hijos, tal vez sean niños, tal vez sean jóvenes, tal vez sean adultos con su propia familia, pero hay algo poderoso cuando papá y mamá se unen a orar juntos. Pero si no es posible, tú eres padre, tú eres madre, tú puedes ir delante de Dios a interceder por tus hijos, porque eso es lo que Job hacía. Y no solo intercedía por ellos cuando hay problemas, porque es fácil orar cuando nuestros hijos tienen problemas, ¿cierto? Es natural, es lo único que hay que hacer. Pero Job no esperó hasta que ellos tuvieran un problema, sino de que después de la pachanga, él iba a interceder por ellos. Job no tomaba por sentado de que ellos eran hijos perfectos. Yo estoy cometiendo ese error a una temprana edad, porque mi hijo tiene apenas 2 años y pienso que mi hijo es perfecto. Alguien me comentaba, alguien muy íntimo, también muy cercano a mi familia, y esa es una de las cosas de ser parte de una familia unida, que cuando eres familia unida te dicen la verdad en tu cara y no hay ningún problema, porque hay confianza, ¿no? Entonces alguien muy cercano a mí me decía, no, pues es que él hace lo que quiere con ustedes. Cuando dijo eso, sentí que la sangre me calentaba por todo ahí, porque yo pensaba que tenía un hijo perfecto. Hijo perfecto. Y muchas veces nosotros los padres pensamos de esa manera. Y vienen otros padres u otras personas a ponernos quejas de nuestros hijos y decimos, no, mi hijo no, mi hija no, mi hijo es un pan de Dios. Sin embargo, Job sabía lo que tenía. Dice, por si en caso mis hijos han pecado contra Dios, yo voy a sacrificar, voy a interceder por ellos. Y los santificaba. Esa palabra es muy importante, que los santificaba, los separaba del resto de los demás y se los presentaba delante de Dios. Y esa palabra es muy clave al final de lo que voy a hablar en ese momento. Porque Job se preocupaba de la condición espiritual de sus hijos. Entonces, en una familia a prueba de dolor es necesario que haya alguien que interceda, ya sean los 2 padres, ya sea un padre, ya sea una madre. Oiga, y si no tienes hijos, pues intercede por tus sobrinos, por tus sobrinas, porque es necesario que alguien esté intercediendo por alguien. Pero la tercera cualidad de una familia a prueba de dolor es que Dios protege a las familias a prueba de dolor. Dios protege a las familias. O sea, de que no es cuestión de bondad, no es cuestión de religiosidad, no es cuestión de qué tan inteligente eres. Eres Dios quien protege a tu familia. Porque en el verso 10, Satanás le contesta al Señor diciendo por qué es que su familia está bendecida y está guardada. En el verso 10 dice, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él? De su casa, hablando de Job, de su casa y de todo lo que tiene, porque por todos lados. O sea, de que Satanás le dice al Señor, bueno, la razón por qué Job está bendecido es porque tú lo proteges a él y a su familia, porque miren cómo la Nueva Versión Internacional dice ese mismo verso. ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones?
O sea, de que lo que Job hacía en el principio anterior, de que intercedía por sus hijos constantemente, era efectivo. Porque Dios los estaba protegiendo, Dios los estaba guardando. Eran intocables. Era una familia a prueba de dolor, a prueba de dificultad, porque Dios era quien lo protegía. Es Dios quien protege a tu familia. No porque eres inteligente, no porque eres muy religioso, no porque eres bueno, sino que es Dios por su gracia que protege a su familia. Una cosa más, una familia a prueba de dolor no significa que es perfecta. Una familia a prueba de dolor no significa que es perfecta. Entonces ahora háganle como yo le hice, qué bueno, porque yo sé que mi familia no es perfecta. Quizá todo este tiempo estuviste pensando, no, pues si eso es lo que requiere para hacer una familia a prueba de dolor, yo estoy frito. Porque en mi hogar no hay nadie que interceda. En mi hogar no hay unidad. Y es evidente que Dios no está protegiendo a mi familia porque se andan agarrando de los moños a cada rato. Se andan peleando, hay disensión, pero también como que no descansa. Hay un problema tras otro problema, tras sufrimiento, tras dolor. Mi familia está lejos de ser una familia a prueba de dolor porque, pues, obviamente no se parece a la familia de Job, pero la familia de Job no era perfecta. La familia de Job no era perfecta. ¿Por qué? Porque es que Job sacrificaba y tenía que santificar a sus hijos. Porque él decía que mis hijos quizá pudieron haber pecado. Él sabía lo que tenía. Era evidente que no era una familia perfecta. Además, eran 10 hijos. Y entre 10 hijos, ¿creen que tenían problemas? Claro de que sí tenían problemas, porque eran personas imperfectas. Pero no solo tenían hijos imperfectos, sino que tenía una esposa imperfecta. Ay, pastor, no creí que iba a tocar ese tema. Hablemos de pareja, no de esposa o esposo. Hablemos de una pareja. Era una pareja imperfecta. Porque Job no solo perdió todos sus bienes, perdió a sus hijos, pero también perdió su salud. Job desarrolló una enfermedad como sarna, o sea, que llagas que le picaban en todo el cuerpo. Y la mujer, su pareja, al ver aquello, cómo estaba Job sufriendo, notemos cómo ella respondió en ese momento. En el verso 8 del capítulo 2 en adelante. Y Job tomó un pedazo de teja, o sea, un pedazo de teja es como de concreto, algo, la teja como en nuestros países, no la teja como la de ahora, de aquí en Estados Unidos, sino que de barro. Tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado en las cenizas. Imagínense esa escena. Le picaba tanto que agarraba un pedazo de barro y se rascaba. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó. ¿Cómo es que podemos tener una familia a prueba de dolor cuando ni tus hijos son perfectos y ni tu pareja es perfecta? ¿Cómo es posible que podemos llegar a tener una familia que pueda prevalecer a través de la dificultad, a través del sufrimiento, a través del dolor? Y cómo, más importante, a prevalecer, ¿cómo es posible que podamos seguir agradando a Dios a pesar del dolor? La respuesta es de que es necesario que Dios esté como fundamento de nuestra familia. Poner a Dios como fundamento, y esa es la conclusión a la que Job llegó, y según lo narra la historia. En todo esto Job no pecó,
con sus labios. Y tiene una perspectiva de Dios muy única. Dice, aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. Así que no importaba de que perdiera todos sus bienes. Él perdió a sus 10 hijos y también perdió la salud y perdió a su esposa. Aún en medio del dolor, él se mantuvo íntegro porque Dios era el centro de su vida. Y esa es la única manera como podemos tener una vida a prueba de dolor. Hasta este punto quizá tú has de estar pensando, oye, si eso requiere tener una familia a prueba de dolor, o sea, es decir, perder a mis hijos, perder todos mis bienes, pongámoslo en nuestro contexto. En primer lugar, pierdo mi trabajo. Y como pierdo mi trabajo, ya no puedo pagar las cuentas. Me quitan el carro y que ya no tengo la manera de cómo movilizarme para encontrar otro trabajo. Entonces también me sacan del lugar en donde vivo o pierdo la casa. Y aparte de eso, mis hijos desaparecen. Mueren todos drásticamente a la misma vez. Pero por lo menos tengo a mi pareja que me va a apoyar y vamos a seguir adelante. No. Tu pareja te dice, ¿y eso es lo que te gana ser cristiano? ¿Ese sufrimiento el que estás pasando? No, hombre, eso no sirve para nada. Maldice a Dios y mejor muérete. Tú no eres nadie para mi vida. Y dices, Iván, eso es tener una familia a prueba de dolor. Yo no quiero experimentar eso. Absolutamente nadie querría experimentar eso. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿Y cómo es que podemos tener una familia a prueba de dolor? La gran idea de este libro y el sufrimiento es de que a pesar de lo que nosotros pasemos y experimentemos, a pesar de lo que nosotros perdamos, Dios puede redimir absolutamente todo y sacarnos adelante. Porque ese es el Dios del libro de Job. Aquel a quien podemos ir en el momento del dolor para que Él redima o arregle la situación en la cual nosotros estamos. Porque pensemos en un momento, ¿cuál fue el mayor sufrimiento de Job? ¿Fue la pérdida de sus camellos y sus asnas? ¿Fue la pérdida de sus bienes? Que vamos a entrar en territorio más íntimo, ¿ok? ¿Fue la dificultad de que le estaba picando tanto? ¿Fue su salud? ¿Fue que su pareja lo abandonara? Si nosotros pensamos analíticamente, creo que el mayor dolor de Job fue la pérdida de sus hijos, la muerte de sus hijos. ¿Y cómo bregamos con esa realidad? ¿Cómo bregamos con lo más difícil que nosotros podemos experimentar, que es la muerte, ya sea que nosotros pasemos por ella o la muerte de un ser querido? Y creo que si nosotros abrazamos o nos apoderamos de la siguiente verdad que vamos a aprender, nosotros estaremos listos para bregar con cualquier dolor que nosotros podemos experimentar, lo peor que podríamos experimentar, y es la muerte. Nuestra muerte, la muerte de un ser querido, o peor aún, la muerte de nuestros hijos. Porque una familia a prueba de dolor tiene una perspectiva adecuada de la muerte. Una familia a prueba de dolor tiene una perspectiva adecuada de la muerte. Entonces, si la muerte es lo peor que podemos experimentar, ya sea por nosotros o
a un ser querido, entonces creo que aún así, a pesar de que todo lo que experimentemos, a pesar de todo lo que perdamos, podamos seguir adelante a pesar del dolor que experimentamos. Entonces, ¿de dónde sale ese principio de que había una perspectiva en esta familia, de que una perspectiva única acerca de la muerte? Para comenzar, la muerte bíblicamente hablando significa separación. Es eso lo que significa, separación. La Biblia habla de diferentes muertes. La muerte que nosotros conocemos es que la separación entre lo material y lo inmaterial de nosotros. Lo inmaterial ya sea como sea que usted lo conozca, ya sea el alma, espíritu, lo que sea. Simplemente definición más sencilla es la separación entre lo material e inmaterial. Pero también hay una muerte espiritual, que es la separación entre Dios y el humano. Y la Biblia dice de que todos nacemos ya muertos espiritualmente por el pecado que existe en Adán. Pero hay otra muerte que es la muerte eterna. Y esa es la muerte en que todo nuestro ser va a estar, bueno, el mío no. Todo el ser del individuo va a estar separado de la presencia de Dios. Una persona a prueba de dolor o una familia a prueba de dolor tiene una perspectiva única acerca de la muerte. Porque observemos qué es lo que sucede aquí al final cómo es que mueren sus hijos. En el verso 18 dice, mientras éste estaba hablando, vino otro y dijo, sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. ¿Cuántos hijos tenía Job? 10. 7 hombres y 7 mujeres. Entonces sería 14. Es por eso es que soy pastor, no matemático. 7 hombres y 3 mujeres. Un total de 10. Y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contárselo a ustedes. Job tiene 10 hijos. Pero la historia no se acabó ahí. Es como perdió a sus hijos Job. Y al final de la historia, Dios redimió no solo lo financiero, lo económico, sino que también a sus hijos. Pero notemos, aquí están los detalles que son importantísimos observarlos en las Escrituras. Job 42, 12 al 14, narra ya la conclusión básicamente en cómo termina esta historia. ¿Cómo termina esa historia? O sea, de que a pesar del dolor y el sufrimiento, hay algo mejor para el Hijo de Dios. Hay algo mejor para aquel que tiene una relación con el Señor. Dice Job 42, 12 al 14. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Los bendijo más que los primeros. Si Job estaba forrado al principio, pues estaba más forrado al final. Y dice, y tuvo 14,000 ovejas, y 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, y 1,000 asnas. Si lo compara eso con los primeros 2 versos, los 2 y 3, el verso 2 y 3 del capítulo 1, era el doble de lo que ellos había tenido, que Job había tenido. O sea que al principio tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Pero el Señor le dio el doble de eso. Pero miren qué interesante. El verso 13 dice, tuvo además 7 hijos y 3 hijas. Y la pregunta, si es una persona crítica y analítica, y esa es la manera como debemos de estudiar la Escritura, ¿por qué Job no recibió 14 hijos y 6 hijas si estaba duplicándole el Señor? ¿Por qué? Porque sus primeros hijos, Job nunca los perdió. Y esa es la realidad de la muerte. Job nunca perdió a sus primeros hijos. El Señor simplemente le dio 10 más. Y ahí se duplicó. Porque la muerte, hermanos, es solo una separación temporal. Dios duplicó
la familia de Job. Pero no como nosotros pensamos, porque tenemos una mente limitada. Vemos solo lo que observamos. Entonces, cuando la muerte llega, que es lo más difícil, es tan complicado. Porque pensamos, o hemos adoptado la idea de que la muerte es la aniquilación o la desaparición completa de un individuo, cuando no lo es así. La muerte es simplemente una separación, un hasta luego. Ahora bien, por eso es importante lo que decía al principio cuando Job intercedía, que lo santificaba y ofrecía sacrificios delante del Señor. Los hijos de Job eran santificados. Y dice que los buscaba. Y ellos iban, lo cual implica y me da a mí una idea a entender de que eran hijos también de fe. Tal vez no como la fe de sus padres, pero eran unos hijos de fe también. Entonces ellos estaban delante de la presencia del Señor. Y cuando Job muriera, y junto con sus otros 10 hijos, toda una familia de 20 hijos estarían unidas. La familia a prueba de dolor tiene una perspectiva adecuada acerca de la muerte. Y no quiero sonar crudo con esto, pero es necesario mencionarlo. La única razón o la única manera que esto es una gran noticia, un aliciente, es porque estamos hablando de una familia que, aunque no sea perfecta, era una familia que tenían a Dios como fundamento. Y tenían la esperanza eterna. Pero si tu familia no tiene a Dios como fundamento, esto que acabamos de leer de una eternidad juntos es imposible. Porque en la eternidad es donde sucede la muerte eterna, que significa la condenación, una separación completa de Dios y la persona, o una eternidad con el Señor. Y por eso, padres, es muy importante de que sean intencionales en poder compartir su fe con sus hijos. Y por eso, hijos, si tú no tienes una relación con Dios y que simplemente te estás apegando a la fe de tus padres, es importantísimo que tengas una relación personal con Dios. Porque si queremos terminar una familia unida en la eternidad, es necesario que toda la familia tenga una relación personal con Dios. En un momento más yo les voy a dar la oportunidad de que se pongan a cuenta con Dios y que se aseguren de lo que acabamos de hablar y de que tener la perspectiva saludable o adecuada de la muerte sea una buena noticia y no una mala noticia. Pero para concluir me gustaría darles la idea general de todo este mensaje. Es que una familia a prueba de dolor no está exenta del sufrimiento, sino a pesar del mal, Dios es su fundamento. Una familia a prueba de dolor no quiere decir que está exenta del sufrimiento, sino que a pesar del mal, Dios es su fundamento. Ese es al fin y al cabo lo que nosotros debemos de apreciar para tener una familia a prueba de dolor. Que Dios sea el fundamento de tu familia. Que Dios sea el que está en medio de tu familia. No quiere decir que sea perfecta, como lo vimos, sino de que a pesar de nuestras imperfecciones y a pesar del dolor y el sufrimiento, podamos siempre ir a Dios. Y el libro de Job es el mejor ejemplo, no para contestar las preguntas de por qué el mal existe a las gentes buenas, sino el mejor ejemplo para ir confiadamente delante de Dios con nuestro dolor y con nuestro sufrimiento y ser consolados por Él y ser restaurados por Él. Gracias por escucharnos hoy. Esperamos que lo que aprendiste sea de gran utilidad. Solo aplicando lo que aprendemos es como crecemos. Te animamos a que busques una iglesia en donde congregarte y también nos encantaría conectar contigo. Haz clic en la descripción de esta plataforma para contactarnos. Hasta la próxima.